¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las historias, quizá la historia más fundamental de Occidente, la del Jardín del Edén. Pero ojo, vamos a ir mucho más allá de esa versión que todos, o casi todos, creemos conocer. A ver, la imagen que tenemos en la cabeza es súper simple, ¿no? Casi un cuento para niños. Pero, ¿y si detrás de esa aparente simplicidad se esconde todo un universo de debates, filosóficos, psicológicos, hasta místicos, que llevan siglos en ebullición? Bueno, es hora de empezar a levantar ese velo. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con la historia que creemos conocer. Luego, nos sumergiremos en las diferentes realidades propuestas por 4 rabinos clave. Nos preguntaremos, ¿quién es realmente la serpiente? ¿Cuál fue el verdadero pecado? ¿Hablamos de una maldición o de una consecuencia? Y al final, veremos por qué esta historia, créanme, nos sigue hablando directamente hoy en día. Bien, vamos a la base de todo. El capítulo 3 del Génesis. La historia es conocida. Adán y Eva en el paraíso, una orden muy clara de no comer de cierto árbol, una serpiente que curiosamente habla, la desobediencia y ¡pum!, la expulsión. Es una historia que parece súper directa, ¿verdad? Muy potente. Pero, claro, el texto bíblico es apenas la punta del iceberg. Para los grandes pensadores y comentaristas, cada palabra, cada coma, es una puerta a un significado mucho más profundo. La pregunta clave deja de ser ¿qué pasó? Y se convierte en ¿qué significa todo esto para la condición humana? Y es justo ahí donde la cosa se pone de verdad interesante. Entonces, para poder explorar estas capas, vamos a hacer algo fascinante. Vamos a leer la historia a través de los ojos de 4 de los pensadores judíos medievales más importantes. Y de paso, nos asomaremos al increíble mundo del Midrash. Cada uno de ellos nos ofrece, por así decirlo, un par de lentes distintos para ver una realidad completamente nueva en el mismo texto. Aquí están nuestros 4 guías. Primero, Rashi, que es como el gran maestro, siempre buscando la lección práctica, lo que nos sirve para el día a día. Luego está Rambán, el místico. Para él, esto es un drama cósmico que sucede también dentro de nuestra propia psique. Después viene Ibn Ezra, el racionalista puro y duro, un experto en gramática que dice, a ver, vayamos a lo lógico. Y finalmente, Rambán, el gran Maimónides, el filósofo, que nos dice, olvídense de la historia literal. Esto es una alegoría sobre la mente humana. Estas 4 miradas, créanme, van a cambiar por completo la perspectiva. Y vamos con el primer gran enigma de esta historia. ¿Quién es o qué es la serpiente? Porque seamos sinceros, una serpiente parlanchina no es algo que uno se encuentre todos los días. Así que la pregunta es obligada. ¿Qué representa en realidad? Bueno, aquí las opiniones se dividen radicalmente en 2 bandos. Por un lado tenemos la visión literal. Rashi y Rambán dicen sí, era un animal real, un animal increíble que hablaba y caminaba, y que perdió todo eso como castigo. Pero en la otra esquina, los racionalistas como Ibn Ezra y Rambán dicen, un momento, eso es imposible. Para ellos, la serpiente es un poderoso símbolo. Para Ibn Ezra, es la voz de la tentación que todos llevamos dentro. Y para Rambán, es algo aún más sutil. Es la personificación de nuestra imaginación y nuestros sentidos, esas partes de nosotros que a menudo nos alejan de la lógica pura. Y luego está el Midrash, que es como el universo expandido de la Biblia, lleno de historias increíbles. El Midrash le da a la serpiente una motivación que parece sacada de una telenovela, la lujuria. Dicen que la serpiente dio a Adán y Eva y se llenó de celos y deseo. Su plan era súper siniestro, engañarlos para que Adán muriera y así poder quedarse con Eva. De repente la serpiente ya no es solo un animal, es un villano con todas las letras. Y esta cita de Rambam es clave para entender su postura. Para él, la serpiente no es un monstruo que viene de afuera. No, la serpiente somos nosotros. Es esa parte nuestra, la imaginación, los sentidos, esa voz que nos susurra, qué bien se ve eso, o esto se siente increíble, y que termina por nublar a la razón. Es ni más ni menos la lucha interna que vivimos todos los días. Ok, ya hablamos de la serpiente. Ahora vamos al corazón del asunto, el pecado. ¿De qué se trató realmente? ¿Fue simplemente, rompí una regla y comí una fruta que no debía? ¿O estamos hablando de algo muchísimo más grande, un antes y un después en la conciencia humana? Y otra vez, 2 caminos. Para la mayoría, como Rashi o Rambán, la cosa es clara. El pecado fue un acto de desobediencia, se rompió una orden directa, punto. Aunque Rambán añade que ese acto desató una bomba psicológica, el nacimiento del deseo y la vergüenza. Pero luego llega Rambam, el filósofo, y dice, no,
El árbol, la fruta, todo es una metáfora. El verdadero pecado no fue comer, fue elegir un nuevo sistema operativo para el ser humano. Fue el momento en que se dejó de vivir según la lógica de verdadero o falso y se empezó a vivir según los impulsos de agradable o desagradable. En ese instante, la razón perdió su trono. Y aquí un dato curioso que me encanta. El Midrash se pasó siglos debatiendo qué fruta era exactamente. Y las opciones son fascinantes. Algunos decían que era trigo, el símbolo del conocimiento, otros que eran uvas, por la indulgencia, otros que era un higo, porque con sus hojas se cubrieron después. Esto nos muestra que, para ellos, cada detalle tenía que significar algo. Y por cierto, la famosa manzana no aparece por ningún lado en el texto original, es un invento posterior. Ahora, escuchen esta genialidad de Rashi, el maestro de las lecciones prácticas. Él se da cuenta de un detalle clave. Cuando Eva le habla a la serpiente, le añade una regla de su propia cosecha. Dice que Dios prohibió comerlo y también tocarlo. La serpiente, que es astutísima, ve la oportunidad. Le empuja contra el árbol. Eva no muere. Y la serpiente le dice, ¿ves? No te pasó nada por tocarlo. Tampoco te va a pasar nada por comerlo. El engaño es perfecto. Y la lección de Rashi es brutal y súper actual. A veces, por querer protegernos, le añadimos nuestras propias cercas a las reglas, y son esas mismas cercas las que nos hacen tropezar. Y bueno, después del pecado vienen las consecuencias, o las maldiciones según cómo se mire. Y esa es la gran pregunta aquí. ¿Fueron castigos caídos del cielo, o simplemente el resultado natural y lógico de las decisiones que se tomaron? El texto es muy específico. Hay 3 sentencias. Número 1, la serpiente, condenada a arrastrarse y comer polvo. Número 2, la mujer, sentirá dolor en el parto y su relación con el hombre cambiará. Y número 3, el hombre, tendrá que trabajar la tierra con sudor y esfuerzo, y al final volverá a ser polvo. Y aquí es donde las interpretaciones vuelven a chocar. Para Rashi y Ramban, esto es un cambio cósmico. La biología humana y la naturaleza fueron reescritas por Dios en ese momento. O sea, antes, literalmente, no existía el dolor de parto ni la muerte. Pero Ibn Ezra, el racionalista, dice, momento. Para él, el texto no está cambiando la realidad, sino describiéndola. Simplemente dice, así es la vida humana, con sus dificultades. Y Rambam, como siempre, le da una vuelta filosófica. Dice que no son ni castigos ni descripciones, son consecuencias. Si eliges vivir en el plano de lo físico, de las pasiones, bueno, entonces tienes que aceptar las reglas de ese plano, el esfuerzo, el dolor, el cuerpo que se cansa y finalmente muere. Es causa y efecto. Y Ramban, el místico, no se queda ahí. Añade una lectura psicológica increíble. Esa famosa enemistad entre la humanidad y la serpiente no se trata solo del miedo a los reptiles. Es una metáfora de la guerra civil que todos libramos por dentro. Es la lucha eterna entre nuestra parte racional, nuestro espíritu, y esa otra parte, la de los impulsos, el deseo material. La razón puede aplastarle la cabeza al impulso, dominarlo, pero el impulso siempre está ahí, listo para mordernos el talón cuando menos lo esperamos. Entonces, después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? Empezamos con un cuento que parecía simple y terminamos en medio de un laberinto fascinante de filosofía, psicología y misticismo. Y creo que esta es la idea más importante de todas. La genialidad de esta tradición no está en encontrar quién tenía la respuesta correcta. De hecho, es todo lo contrario. El objetivo nunca fue terminar la discusión, sino mantenerla viva, hacerla más rica. El verdadero tesoro está en la conversación, en descubrir que un mismo texto puede contener múltiples verdades, todas válidas a su manera. Entonces, repasemos. Vimos 4 formas de leer 4 verdades. La de Rashi nos da herramientas éticas para la vida. La de Ramban nos abre una ventana a las profundidades de la psique humana. La de Ibn Ezra nos recuerda la importancia de la lógica y la razón. Y la de Rambam transforma toda la historia en un espejo de nuestra lucha interior entre el intelecto y el deseo. 4 caminos, no uno. Al final, lo que estos gigantes del pensamiento nos enseñan es que el Jardín del Edén no es solo una historia sobre algo que pasó allá lejos y hace tiempo. Es, en realidad, un mapa del alma humana. Esa tensión entre la razón y el deseo, el descubrimiento de la vergüenza, la batalla contra la tentación, eso no es arqueología. Eso es lo que nos pasa a todos los días. Y esto nos deja flotando una última pregunta. Si esta historia, que parecía tan conocida, resultó ser todo un universo de significados, ¿cuántas otras ideas, cuántas otras creencias que damos por sentadas todos los días esconden una profundidad similar, esperando que alguien se atreva a mirar un poquito más allá? Gracias por habernos acompañado en este análisis.